Televidente, feliz noite e bem-vindo ao nosso programa Boa Noite Corsal. Um prazer mais grande para nós ter a junto com vocês e compartilhar um programa de maneira sempre interessante. Hoje nós estamos aí dedicar atenção no tópico de saúde e, obviamente, mirando a presença de nosso invitado Jaue, conhecido de CAS, nós chamamos nosso assessor em matéria de saúde, Dr. César Ponce, nós que papia com o Dr. Ponce um tique também de alguma inquietude que me saco, você quizás tem riba COVID, a tropa de maneira sempre que nós papia com o Dr. Ponce, nós está assim, clarificação que independentemente que o Dr. Ponce é um colaborador de inteiro time médico que trabalha por o começamento da pandemia, donando man dentro da atividade que tem a ver com o desenvolvimento de controle de pandemia, já foi. Pero en el caso aquí, nuestro papel con el Dr. Ponce, como profesional, independientemente de su tarea, ¿no? Y en el caso aquí, también como advisor de LabDemet, Laboratorio de Médicos, sobre nuestra noticia grato, el Dr. Ponce recientemente a representar LabDemet y obviamente Corsau de un evento internacional que toma lugar y manera está costumbre en el tiempo ya hoy en día en el mundo ya estaba un congreso virtual, pero nos que aprovechar presencia del Dr. Ponce para ver si nos por haya alguna información, algún por satisfacer algún interrogante nan con los televidentes nantin riba materia de COVID a nivel mundial, decisiones que está tomando, etcétera, etcétera, el avance, la gana suerte na onda nos puede llegar. Doctor Ponce, muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Gracias por compartir con nosotros esta jornada informativa. Y como decíamos en la introducción, recientemente tuvimos noticias de que usted estuvo en un congreso internacional, en este caso virtual, pero gran mayoría de los eventos hoy día se llevan a cabo vía Zoom o cualquier otra plataforma de las que se utilizan hoy día para este tipo de eventos, para evitar las reuniones masivas. En este caso tuvimos conocimiento que fue en Bahamas el evento, doctor, y fue de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el congreso ese en general es de la asociación de Caribbean Association of Medical Technologies, okay, que está más enfocado hacia el laboratorio, laboratorio médico, los famosos laboratorios clínicos. Correcto. Que conocemos normalmente, en donde cada 2 años ellos se reúnen para ver qué avances se han presentado y qué nuevas tecnologías tienen y qué opciones de diagnóstico, y por qué no decirlo, también del diagnóstico deriva el tratamiento de muchas enfermedades. Era básicamente de laboratorios. Principalmente enfocado al laboratorio, okay, el rol que tiene el laboratorio en cada una de las diferentes áreas de las enfermedades. Que es más importante de lo que mucha gente piensa, doctor. Nosotros decimos, cuando hablamos del LabDemet, siempre decimos que la cadena de cuidado prácticamente, obviamente, amerita una visita previa al médico, pero realmente la máquina se enciende en el laboratorio, porque es lo primero que el médico hace. Vamos a hacer una prueba de laboratorio para ver en qué condiciones está el cuerpo del paciente, la sangre, todos los órganos. Es así, ¿no? Sí, y con el avance de la ciencia y el conocimiento que cada día tenemos de otras enfermedades que pueden presentar los mismos síntomas, el médico necesariamente requiere un diagnóstico de laboratorio para confirmar qué tipo de enfermedad es. Y tú hablabas del COVID. Ahora una persona con síntomas respiratorios puede ser COVID o cualquier otra infección respiratoria. Correcto. Y necesariamente tiene que ir tiene que ir al laboratorio para salir de la duda. Sí, perfecto. O para confirmar, para salir de la duda, o para hacer el seguimiento del paciente. Ya. Nosotros vinimos a hablar del Congreso, pero yo lo comprometí, doctor, en el inicio, de que quizá en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito de COVID, ya que lo tenemos acá en nuestros estudios, viendo que últimamente hay muchas noticias y yo creo que ya la gente como que se ha acostumbrado un poco
a vivir, como decían al comienzo de la pandemia, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él porque el COVID llegó para quedarse. Pero para no salirnos del tema por ahora, doctor, usted le tocó una conferencia muy interesante en el Congreso. ¿Qué nos puede decir? Sí, el tópico que seleccionamos fue sobre enfermedades de transmisión sexual, conocidas como STI, por la sigla en inglés. Entonces me pareció muy interesante porque usualmente el foco de un paciente con STI es solamente el paciente y no se tiene en cuenta el partner o las parejas sexuales, la pareja o las parejas sexuales, correcto, como dice Organización Mundial de la Salud, que tiene esa persona. Entonces, si nos enfocamos solamente en el paciente, favorecemos solamente a una persona. Pero el enfoque de salud pública, que fue uno de los enfoques que le dimos, aparte del diagnóstico de laboratorio, hacer un enfoque de salud pública, todas las repercusiones que puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Ya. Hoy día, porque es importante que nuestra comunidad también esté consciente, porque yo recuerdo cuando comenzó a conocerse la noticia de la existencia del VIH, del SIDA, del HIV, hubo una revolución mundial. La gente estaba totalmente en shock por una noticia que corrió por el mundo y eso transformó el comportamiento sexual de mucha gente. No obstante, yo una vez comentaba en un programa que hoy día todavía habían personas que decían, eso, lo mismo que dicen hoy día con el COVID, a mí no me va a dar eso, y seguían manteniendo una conducta sexual no solamente promiscua, pero sin ningún tipo de protección. Yo pienso que hoy día la gente ha concientizado un poco más en cuanto a eso. Hay no quisiera comprometer al doctor Ponce con estadísticas específicas, pero lo que se escucha, y usted que está en el terreno de la salud, ¿cómo lleva el curazoleño hoy día, de acuerdo a las estadísticas que se puedan mencionar sin caer en cifras, el comportamiento a nivel de protección y prevención de la transmisión de enfermedades de tipo sexual? Es un poco difícil, y en todo el Caribe, y en muchos, no solamente en Corso, sino en muchos países que no están totalmente desarrollados, porque, por ejemplo, el mismo Holanda, el programa de salud sexual y reproductiva, que incluye la parte de las enfermedades de transmisión sexual, ellos dicen que hay que tener un sistema de vigilancia epidemiológica para poder sacar toda esta información y ver el comportamiento y trazar nuevas metas en el sector salud. Pues desafortunadamente aquí no las conozco, no tenemos, y fue una de las propuestas que hicimos en la conferencia ayer para poder implementar ese sistema de vigilancia epidemiológica y poder sacar todas estas estadísticas y poder hacer nuevas policies o nuevas políticas en salud. Ya. Yo recuerdo que hicimos muchísimos programas con Sister Kappel, cuando hablábamos de aquella fundación que prevenía, que concientizaba, que hablaba, que repartía condones en el carnaval, y mucha gente decían incluso que eso era una incitación a los jóvenes al sexo promiscuo, porque le daban condones para que al terminar la marcha de carnaval lo fueran a utilizar. Y había mucha diferencia de opinión. Había gente que decía, los jóvenes que van a tener sexo al final de la marcha lo van a hacer, tengan o no tengan el condón. El condón era más bien una manera de estar presente, diciendo aquí estamos, haciendo campaña contra el SIDA. Yo recuerdo que después de la enfermedad y partida de Sister Kappel, nunca más escuchamos esas acciones contundentes y constantes en los medios, tratando de concientizar a la población en cuanto a la prevención contra el SIDA. Otra vez, que no es el trabajo del doctor Ponce, por eso quiero resguardar
cualquier pregunta, quiero resguardar la respuesta que el doctor Ponce nos pueda dar. No quiero ponerlo en compromiso porque no hablamos de cifras, pero es muy alta hoy día en Curazao el nivel, porque hemos escuchado que el nivel de contagios con SIDA es bastante alto hoy día en Curazao. En algunos análisis que hizo el doctor Herstenblut hace varios años, y creo que la prevalencia es aproximadamente del 1% de la población. ¿Eso qué significa? De cada 100 personas de los habitantes podríamos tener una persona que está infectada con SIDA o con HIV. Eso pues está considerado una prevalencia más bien media o baja, no es tan alta como puede suceder en Haití o en otras comunidades en donde la prevalencia de HIV es más o menos 40-50%, o en los países africanos muy pobres que es aproximadamente 50%. Bueno, es una buena noticia en medio de todo, ¿no? Ahora, doctor, quizá, ya que es un tema que hoy día no se escucha tanto como antes en los medios, aquello del portador y el que es portador pero no es activo, ¿cómo se maneja eso hoy día cuando una persona es portador del virus pero es capaz de contagiarse o no? ¿Cómo es el concepto que se maneja hoy día con el virus del HIV? El concepto sigue igual, y eso no solamente para el HIV, sino para cualquier enfermedad infecciosa. Un portador significa que la persona tiene el microorganismo, lo puede transmitir a otras personas, pero él mismo no tiene síntomas. Entonces son los más peligrosos desde el punto de vista de salubridad pública. Por eso muchos programas de salud pública es hacer el screening o un tamizaje para detectar y hacer las medidas de prevención en ese grupo de personas que son de riesgo para la comunidad entera. Y lo que tú estabas hablando sobre la repartición de condones o preservativos, esa es también una estrategia de salud pública. Sí. El mayor carnaval del mundo, que es el de Río de Janeiro, en la época del carnaval creo que reparten cerca de 2 millones de condones para hacer. Y eso se llama en salud pública prevención primaria, proteger a la persona antes de que se infecte. Entonces es una estrategia y parece que es la más efectiva en todas las estrategias de salud pública, hacer prevención primaria. Y por eso también se habla de la estrategia de atención primaria en salud, en inglés es Primary Health Care, en el cual son actividades de acuerdo al riesgo de la comunidad para que esa persona mejore su calidad de vida y en el caso de enfermedades infecciosas no se lleguen a infectar. Por ejemplo, vacunas. Cuando tú aplicas vacunas estás haciendo prevención primaria para que la gente no se llegue a enfermar. Ya. Doctor, el cáncer de cuello uterino, que también tengo entendido que es posible la transmisión de este tipo de cáncer a través de la actividad sexual. ¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué se puede hacer? Porque es algo que también creo que, según escuché en una oportunidad, en un programa que tuvimos con la gente de Fundación Prevención, que había incluso la doctora Joy estaba haciendo trabajos de investigación en este sentido para concientizar a la población de que es un tipo de cáncer que es transmisible a través del sexo. Sí, y bueno, aprovecho por la oportunidad para decir que la doctora Joy hizo un muy buen trabajo, una buena investigación que da pautas para definir las políticas en salud en Curazao. Conozco su investigación, su libro es excelente. Y bueno, igualmente el cáncer de cuello uterino está asociado con una infección crónica por el virus del papiloma humano. En holandés se habla de HPV, en español HPV, que es de las siglas de virus del papiloma humano. Los ingleses, que llevan estadísticas muy estrictas, dice que el 99% de los cánceres de cuello uterino o de boca de matriz, como se conoce en empapiamiento, está asociado al virus del papiloma
humano. Okay. Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual que se tienen las mismas medidas de prevención, el uso del preservativo, el uso del condón, pero las enfermedades, cuando se detectan temprano y se hace tratamiento temprano, pueden ser curables, como es el caso del cáncer de boca de matriz. Entonces estamos hablando del screening del virus del papiloma humano, o del HPV, o HPV, como lo quieran llamar, pero es el mismo virus del papiloma humano. Entonces ya se está haciendo screening por la técnica de biología molecular, que es mucho más sensible. Entonces, si se detecta el virus a tiempo, entonces esa es la prevención secundaria en el sistema de salud pública. Detección temprana y tratamiento temprano. Y cuando se detecta el virus, si la mujer, en este caso, ya tiene un daño en las células de la boca de matriz, entonces se le hace tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento que lo hacen los ginecólogos, y eso es curativo para el cáncer. Es curativo. Es curativo, porque ya la mujer no va a desarrollar el cáncer. Se detecta en una época muy temprana. Decimos lesiones premalignas. Y entonces es muy, muy importante. Pero uno de los tópicos que resaltamos ayer, porque estábamos hablando de prevención, sexo seguro, sexo con protección, estamos hablando del condón. Y yo hacía el remarque, como decimos, ¿cómo hace la mujer que está buscando un embarazo? No tiene sexo seguro, no puede usar condón. Entonces, en esa situación es importante que la pareja, tanto el hombre como la mujer, sean conscientes si pueden tener un screening de todas las enfermedades que se pueden transmitir sexualmente. Sería lo ideal, porque no solamente la mujer es la que va a sufrir eso, sino los bebés se pueden infectar. Hay una transmisión de la madre al hijo. Doctor, ¿qué pasa con el hombre cuando hay cáncer de cuello uterino y hay esa promiscuidad en el comportamiento sexual? ¿Qué riesgo tiene el hombre? Igual, lo que pasa es que se busca menos. Puede tener cáncer de pene por el mismo virus del papiloma humano, u otras patologías asociadas al virus del papiloma humano, las famosas verrugas o el condiloma acuminado, que es por virus del papiloma humano. Entonces el hombre tiene igual riesgo. Lo que pasa es que no lo buscamos. De pronto, ¿qué ocurre? Que para que un cáncer se desarrolle, como dijo una vez un patólogo amigo, cuando yo detecto una mujer que tiene cáncer de boca de matriz, esa mujer tiene 15 años de estar pidiendo ayuda y nadie la ha detectado y ni la ha ayudado, porque el cáncer no se desarrolla de inmediato. Son infecciones crónicas. Entonces, esa persona tiene 10, 15 años de estar diciendo, ayúdame, ayúdame. Pero en nuestro sistema de salud, en muchos países, no es lo mejor, el adecuado para este tipo de prevención. ¿Y es un test fácil para detectar el cáncer del papiloma humano? El método ahora es que le toman un swab, un aplicador vaginal. Hay unos aplicadores especiales, hay un cepillo, un brush, y se toma la muestra en la mujer, en boca de matriz. Con ese cepillo se extraen las células que están ahí, que son las en más riesgo que de transformarse en cancerosas. Y esa muestra se examina primero contra el virus del papiloma humano. Si la persona es positiva para el virus del papiloma humano, entonces se hace una citología. Y en la citología se da cuenta si hay cambios estructurales en esa célula que pueden indicar que esa persona tiene cáncer o una lesión
premaligna, aún no es cáncer, pero que ya hay algo anormal. Y en ese momento es cuando intervienen los ginecólogos y hacen su trabajo y hacen curativo. Ya. La citología es lo que llamamos el Pap test. El Pap test, correcto. Ok. Doctor, ¿qué pasa en este caso con el sexo oral? Interesante. Sí, porque si hay la posibilidad de transmisión y el hombre puede conseguir cáncer de pene, ¿qué pasa cuando hay sexo oral? Se puede conseguir cáncer de garganta. Incluso si tú ves las guías de atención de Holanda, que mucha gente lo puede pensar que son muy liberales, que estimulan el sexo, pero son muy realísticos, como decimos aquí. Él le dice, si hace sexo oral, por favor no se introduzca el pene tan atrás, al fondo, porque eso le puede llevar a la garganta el virus del papiloma humano. Y no solamente en la garganta, sino también en el sexo anal, tanto hombres como mujeres. Y ya hay estudios donde demuestran que los hombres, y si yo no sé, ahora no se puede decir si son homosexual o lo que sea, sino el hombre que tiene satisfacción por donde quiera, puede tener cáncer anal. Anal también. Bueno, son cosas que uno sin tener cuenta en cuanto el resguardo de una salud. Es maleza no andaba tatei, manera que uno está atender con unos vida, tal lo que quizás hasta pone con una plama más ligera. Hoy día, doctor, aquí en Curazao, el sistema de salud muchas veces pone que se retardan las detecciones, los tratamientos, los diagnósticos. Quizá tenemos una manera, y ahora con toda la crisis que hay del Banco del Seguro Social, del SVB, etcétera, etcétera, la situación del hospital, todo conlleva a que yo tengo la percepción de que el sistema de salud está yendo como en un retroceso si no se solucionan las condiciones que tenemos planteadas en este momento. El virus del papiloma humano es un virus que avanza rápido, y cuáles son las consecuencias que puede traer. Bueno, el virus del papiloma humano puede tener dos tipos de infecciones, ¿no? Generalmente la infección, y si estamos hablando específicamente del cáncer de boca de matriz, una mujer se puede infectar, pero es una infección transitoria. Entonces, está en un tiempo y se va. Esa mujer no va a tener problema, pero tú nunca sabes cuándo se te va a quedar crónica. Entonces, si lo detectas temprano, hay que hacerle el seguimiento. Y ahí vuelve y juega un papel muy importante el laboratorio, ¿verdad? Tanto sea el laboratorio para detectar el virus del papiloma humano o el laboratorio de patología para vigilar los cambios estructurales que pueden haber en esas células de boca de matriz. Entonces, eso es lo importante, detectar si está infectado, si se hace crónico, y hay unas pruebas especiales del virus del papiloma humano que detectan un gen. Las pruebas de biología molecular detectan siempre en la parte genética. Si detectan un gen que indica que ya está incluido en la célula, o sea que ya es una infección crónica y que puede ser oncogénico, o sea que pues esa infección crónica va a producir la enfermedad. En este caso el cáncer. El cáncer. En el peor de los casos, que se convierta en cáncer y avance, ¿cuál es la solución? Detección temprana, prevención secundaria, lo que estamos hablando. Tú tienes que hacer una detección temprana y el tratamiento depende ya de la intensidad o de la severidad del cáncer, si está invadiendo tejidos, pues si está solamente localizado, eso se llama cáncer in situ. Si está un poco más invasivo, entonces se toman tratamientos diferentes. El tratamiento más agresivo, que sería mutilante, es extraer toda la matriz. Pero si se detecta en época temprana, simplemente con una cauterización, quemar, o una conización, que es quitar una parte del
cuello de boca de matriz, eso es curativo. Entonces, de ahí la importancia de la oportunidad. Lo que estabas diciendo de que si está retrasado, que no te atienden a tiempo, que tienen más problemas, que no es solamente el problema de Corsound, sino de muchos países. Y eso dentro del sistema de salud pública está clasificado como que hay que tener oportunidad y hay que tener accesibilidad. O sea, que tú puedas llegar y no solamente llegar, sino que llegues a tiempo para hacer las cosas. Es decir, si hacemos gala de ese mensaje que siempre hemos dado en nuestra sección de salud y cuando teníamos nuestro programa Van Papia de Salud, siempre queremos recalcar que somos responsables de nuestra salud. Independientemente del sistema, independientemente del país donde vivimos, independientemente del tipo de seguro que tenemos, independientemente de las circunstancias, nosotros somos los primeros responsables de nuestra salud. Prevención está boa decisión, entonces siempre nos se pone delante. Doctor, en este caso, a través de la consulta rutinaria con nuestro doctor de casa, ¿se puede monitorear el aspecto preventivo de un cáncer de cuello uterino o cáncer de boca de matriz? Claro que sí, porque aquí se tienen ya varias instituciones como la Fundación Prevención que está haciendo ese monitoreo, y los médicos de casa igualmente pueden autorizar que una mujer cada cierto tiempo, una mujer que tenga vida sexual activa, pueda monitorearse si tiene la infección por el virus del papiloma humano. Ya. Eso es algo que nos tengo que analizar. Independientemente, Hopi viaja, independientemente el sistema por ti, sur deficiencia con nuestra papia cada viaja, no está comentando tu caminda, pero nos tiene un sistema de salud que está funcional y nos tiene que ponernos esfuerzo también para ecoscana, para sobra nos no polaga tu cosa en mandi el doctor. El doctor tiene que llamar a un teléfono, tu año para ver un control. Sin embargo, por ejemplo, Fundación Prevención es una fundación ejemplar de nuestra comunidad. Una fundación que nanta llamaba, nanta avisaba cada cierto tiempo, hey, botín cubín, pasa un test. Y todo, no estaba tapapia poco día pasar, de un ejemplo de gente que nos conoce, pues señora te avisa, me queda así una mamografía, pero mi casa no que, mi casa te avisa, no, el coi no te va a imprimir, pecho, no, mi no que va el coi, mi no que va el coi. Entonces, sin ninguna razón, simplemente que esta piensa que no está bomba su casa. Entonces, señora no va. Lamentablemente, si botín un problema de cáncer en el pecho que por ser diagnosticado trempan, vos no está haciendo uso de una oportunidad de oro que Corsauta ofrece a través de Fundación Prevención, pero además de 6.000 y una manera, y vos tienes un doctor de casa, y vos tienes todo el sistema, camina por mes por monitorar el sistema preventivo, es decir, vos tienes que controlar si vos tienes cierta edad, en qué edad vos tienes que controlar próstata, en qué edad vos tienes que controlar cáncer de pecho, en qué edad vos tienes que no guarda, el doctor llamaba y decía, hey, guarda que vos tienes que bien así tal control. Ni más que su responsabilidad, vos tienes que pasar, vos me tienes que usar para garantizar el estado de salud, aparte de así, el mejor sistema preventivo, que está el lifestyle, vos tienes que vivir un estilo de vida de acuerdo con lo que vos logra, peso, movilización, etcétera, etcétera. Nos estamos conversando con el doctor César Ponce. Doctor César Ponce está epidemiólogo y doctor César Ponce estaba representante del Lab de Med y obviamente de Corsau, de un congreso reciente que ha tomado lugar en Bahamas. El congreso estaba virtual, pero Dr. Ponce ha representado Corsau a través del Lab de Med de parte de enfermedad, maleza de transmisión sexual, lo que nos llama maleza venérico, y el congreso estaba destinado para discutir, elaborar tópicos que tienen a ver con el ramo de laboratorio. Y papiando de laboratorio, acorda siempre que nos avisa Lab de Med, de una organización que está cana
el tiempo más moderno, no solamente por el aspecto científico, técnico, su aparatura, su personal, pero de manera con a esquematizar su forma de dar servicio, llegando te den bocas para donar el servicio, te den porticas, lab de med, laboratorio de médicos. En nombre también de Agencia Funeraria del Señorial, una organización que a lo largo del tiempo también ha modernizado su sistema de dar un servicio que a lo largo de 37 años han dado con profesionalismo y respeto. Y hoy en día nos ponen a vuestra disposición su drive-thru, camina por despedir y vos ser querido de una forma safe para COVID-19, pero además confortable para familia, confortable para visitante y una manera más práctico y obviamente económico de acuerdo con la situación que nos está teniendo. A nombre también de Busti, allá en Caracas, Busti Timpabo, no solamente un menú amplio, con sándwich demasiado delicioso, pero Busti tiene un cafecito que está único en Corsao, no solamente para tipo de bonche, tipo de coffee, que nuestra compra, que nuestra distribuye, que nuestra mula, pero en manera con los baristas no te trae el coffee de acuerdo con vos mac. Busti, además tiene una sala full aire acondicionado, of nos terras aire libre. Busti está situada en Caracas, en Eden Mall, un mall grande, bonita, blanco, con una traje en la altura de Sursac, en ta Eden Mall y Eden, ta Busti, que está guardado en mi cafecito de Corsao. En nombre de Sambil, que pone ya su esquema de trabajo de octubre, de luna de octubre, na boa disposición para así pasar rato de familia, haciendo uso no solamente de tu facilidad que tiene en Sambil a través de cada uno de sus negocios, pero de ese sistema de diversión, de distracción, turnos esquema social que nos tiene y corda que nos tiene un parque para nos muchanan Extreme Zone, que a ser adaptada también para nos muchanan con disabilidad, es decir, que hoy en día nos muchanan con práctica inclusiva, que siempre Sambil tiene para internos comunidad, nos recibimos muchanan también de un parque sumamente safe para cerrar camina, no solo tiene acceso para evitar cualquier accidente, cualquier cosa entre nos muchanan inocentemente por surgir y tiene también la posibilidad que muchanan por allá contabiliza un trabajo planificado de uso de turnos aparatos de man de especialistas allá de Sambil Extreme Zone un de tantísimo motivo para visitar Sambil en la temporada de octubre. Pasó Sambil ta hopi más con shopping mall. Y en nombre de Bombini Supermarket, camina por así compras en el mejor ambiente, nos fruta y verdura fresco todo día, belé cortada fresco, nos tiene pan caliente de nos panadería. Fojaleo bota bota llegando Bombini, es lo dulce de nos panadería. Tan motivo más para pasar na Bombini. E cosa más importante, con la Bombini el servicio está ser una con el cariño, con el calor de tratado en la casa botada para podrenta con un smile y sale con un smile más grande ainda na Bombini para sobra Bombini Tauras. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comiendo a bo. Bueno, nos cumple con algún anuncio de este así nos programa posible y nos continúa con más de nos programa conversando hoy con nuestro invitado Dr. César Ponce.
Bom Mr. Prek y boque evita disalicas? No preocupa. LabDemet tiene solución pabo. Tra un cita a OMS. WhatsApp LabDemet na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@labdemet.org y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca LabDemet, LabDemet te llega cerca bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te ponen a disposición de manera más safe y confortable para despedir el difunto en compañía de vocer nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini a bo. Vamos a continuar con más, conversando con los invitados, doctor César Ponce, profesional médico dedicado al área de epidemiología y además microbiólogo, doctor también. Es decir, una persona con formación y con una trayectoria más larga que hoy en día estamos a solicitar del Congreso en Cutín de haber parte de epidemiología, mirando que el tema está preocupa más tanto gente hoy en día. Doctor Ponce, queríamos aprovechar su presencia, no solamente para destacar su participación en este congreso importante de laboratoristas, por decirlo así, pero ya que usted conoce tanto el área de epidemiología, hoy día hemos llevado, yo creo que la pandemia bastante bien, sin embargo, lamentamos mucho que en estos últimos tiempos como que se nos fue un poco de las manos el control, en el sentido que los casos no bajan. Anteriormente subían y bajaban, y en esta última temporada se han quedado allí y no han querido bajar. Lamentablemente muchísima gente ha fallecido y según lo que hemos entendido de las autoridades, oficialmente se dice que la gran mayoría de las personas que han fallecido han sido personas que no se vacunaron. ¿Qué nos puede decir usted? Y quiero siempre dejar claro que el doctor Ponce no habla a nombre del equipo multidisciplinario que maneja la epidemia, sino simplemente a base de sus conocimientos, a través de su profesión como epidemiólogo. Doctor, ¿qué nos puede decir usted? ¿Esto está ocurriendo en todo el mundo o esto está ocurriendo solamente en Curazao, que la cifra está como aguantada y no quiere bajar? ¿Y qué piensa usted que es el motivo de que la cifra no, si habíamos llegado a 0 casos, a 1 caso, ahorita estamos en 30 y tantos, 50 y variando allí? Comportamiento social. Sí. Las personas, comenzando que muchas aún no se han vacunado. Cuando todos sabemos que la vacuna no tiene una protección 100%, pero protege contra enfermedad grave y muerte. Eso no quiere decir que algunos vacunados no van a morir, pero va a ser una minoría, que es lo que se busca. ¿Verdad? Tenemos nuevas variantes, la variante Delta, y entonces, y no solamente en Corzó, sino incluso Merca tiene unos problemas aún grandes, sí, en el cual a finales de septiembre había un congreso muy importante
en Atlanta y muchas personas, incluida mi persona, desistimos de ir al Congreso porque la situación epidemiológica del COVID estaba muy grave, tenía muchos casos. Y bueno, tú conoces que Estados Unidos le ofrece la vacuna a todo el que quiera gratuita, incluso dice que están haciendo turismo médico por eso. Sin embargo, hay mucha parte de la población que aún no se ha vacunado y hay mucha parte de la población que sigue haciendo eventos masivos, eventos grupales, y entonces ahí está el riesgo. Ya. Yo casualmente conversaba ayer con alguna persona y hablábamos de que definitivamente esta epidemia ha servido para concientizarnos un poco más sobre la salud en general. Y una de las cosas que antes quizá no nos dábamos cuenta, hoy somos más cautelosos. Por ejemplo, a veces cuando uno sale de un baño y toca la manilla de la puerta, uno piensa quién estuvo antes, quién la tocó. El hecho de que una persona tose y se pone la mano en lugar de ponerse y después toca cualquier manilla. Yo, por ejemplo, a veces siento la necesidad de estarme lavando las manos constantemente, cosas que antes quizá no lo sentía con tanta necesidad. Sin embargo, nosotros decimos, si mañana organizaran un evento masivo como el North Sea Jazz Festival, ya es difícil hablar de qué pasaría, pero ¿usted cree que la gente acudiría con la misma facilidad que lo han hecho en los años cuando se realizaba este festival aquí? Porque yo no me imagino estar yo, por ejemplo, como estábamos antes, donde uno sentía que el sudor de la gente le caía encima, donde la gente gritaba y estábamos todos reunidos allí, uno, como dice uno, bonchá arriba otro. Vimos, por ejemplo, los juegos de béisbol de las grandes ligas recientemente en los Estados Unidos y la gente está como si nada estuviera pasando. Usted menciona el comportamiento social. ¿Qué cree usted que ocurriría en Curazao en ese momento? Igual, yo creo que la gente va a asistir. Sí. Eso es cultural, ¿verdad? Entonces, de pronto lo que dejen de asistir va a ser la minoría. Yeah. Pero no va a ser un impacto grande sobre la prevención. Porque la gente le gusta, la gente lo desea, prácticamente la gente lo necesita como una parte de su esparcimiento y de su expresión cultural, ¿verdad? Yeah. Entonces, recuerda que el Festival de Tumba, el North Sea Jazz Festival, o como se quiera llamar, eso atrae mucha gente, no solo de Curazao, sino de todo el Caribe. El Caribe, incluyendo no solamente las islas del Caribe, sino los países latinoamericanos, porque correcto, al North Sea Jazz Festival viene mucha gente de Colombia, por ejemplo, viene gente de Venezuela, viene gente de América, y entonces todo lo que tenga el Caribe, porque eso es una parte cultural y es algo muy bueno para la economía del país Curazao. Tiquetes de avión, hoteles, gastos, renta de auto, el gasto que se hace aquí de mantención. Pero entonces hay que llegar la estabilidad, ¿no? ¿Qué va a ser primero? ¿La seguridad o la parte comercial o la parte económica? Sí, es difícil determinarlo y muy especialmente cuando estamos en este momento al frente de una situación económica que no se muestra muy prometedora. Siendo lo más positivo y optimista, la realidad es la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Y obviamente ahí es donde yo pienso y sigo insistiendo en este tipo de programas para que la gente concientice que es una necesidad hoy día. Yo siempre he mantenido mi posición de no empujar a nadie a que tenga o no que vacunarse o dejarse de vacunar, simplemente que concienticen y consulten a su médico. Yo pienso que el mejor orientador es su doctor de casa, porque a veces hay gente que tiene la influencia vimos gente incluso de los medios que han perdido la vida después de campañar contra la vacuna, y eso es muy triste.
porque han estado haciendo campaña de que no se vacunan porque ellos tienen razón y lamentablemente han perdido la vida, siendo que si por apenas ponerse una inyección hoy día todavía estuviesen con nosotros. Yo otra vez mi posición delante de esta cámara no es de forzar a nadie ni de estimular a nadie a que hagan o dejen de hacer nada, simplemente por eso yo a veces cuento anécdotas, porque es una manera de decirles a ustedes las experiencias que yo he vivido para que los tengan como un punto de referencia. Mucha gente hemos conversado sobre eso, ese es mi estilo en este programa, contar anécdotas que son reales y que son comprobables y que a ustedes les pueden servir como un ejemplo. Yo pienso que es una manera de estimular un poco las cosas que han pasado y por eso me refiero a lo que me estoy refiriendo, que yo he visto partir amigos aquí en Curazao, en Venezuela. Venezuela lamentablemente la situación es otra. En Venezuela es porque no han tenido la posibilidad de llegar a la vacuna por infinidad de razones. Gente con no por apasean guapa son no tin of tin, pero está caro, en fin, menos haya, menos qué situación está tende más llega de tende está caro, otro gente con no por alcanzarle y lamentablemente gente abaixo sosegada para motivo que aunque no estaba aquí es vacuna no logra talvez aí não se aprovechar con una cosa no tiene facilidad ainda de vacunación. Doctor, sin ponerlo en situaciones de hacerle preguntas que tienen que ver con la parte oficial, ¿qué ha escuchado usted, como un ciudadano cualquiera, qué ha escuchado usted sobre la posibilidad de una tercera dosis en Curazao, de un refuerzo, algo así? Sí, ya eso se está trabajando. Y bueno, ¿cuál es la razón de la tercera dosis? Siempre hemos hablado que ninguna vacuna en el mundo protege un 100%. Es lo primordial. Que la vacuna lo que hace es producir una serie de anticuerpos, o una protección o inmunidad, pero algunas vacunas, el paciente o la persona que recibe la vacuna en cierto tiempo baja la cantidad de anticuerpos, queda susceptible otra vez, queda en riesgo nuevamente. ¿Sí? Y eso es lo que se está viendo. Entonces ya hay estudios que en algunas personas a partir de los 6 meses u 8 meses después de estar vacunado ven que la cantidad de anticuerpos comienza a bajar. ¿Cómo se puede medir eso? Sí, por laboratorio nuevamente. Laboratorio otra vez. Mide los niveles de anticuerpos. Ya las primeras pruebas que teníamos eran simplemente cualitativas, decía si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos, pero no te decía la cantidad. Ya están promoviendo las pruebas cuantitativas que te dicen qué nivel de anticuerpos tienen en una forma más precisa. Y esa situación entonces va más para reforzar lo que tú siempre estás diciendo en el programa. Hay que prevenir. Así tenga la vacuna, tiene que seguir previniendo. Correcto. Porque, entre otras cosas, no todo el que recibe la vacuna hace anticuerpos. Hay una pequeña proporción. Si te dicen la vacuna es efectiva en un 95%, o sea, hay un 5% de personas que se pueden poner todas las dosis que quieran y no va a tener anticuerpos. Y tú nunca lo vas a saber. Entonces tienes que protegerte. Y en efecto, ya en Curazao se está hablando de aplicar la tercera dosis, pero va escalando. La idea o lo que entiendo es que va a ser primero las personas que están en más alto riesgo, o sea, los inmunocomprometidos. ¿Qué son los inmunocomprometidos? Los que tienen cáncer, los que tienen drogas que suprimen el sistema inmunológico, como son los esteroides, los tratamientos para el cáncer. Hay inmunodeficiencias naturales que la persona tiene. Entonces, todas esas personas... Diabetes puede producir inmunodeficiencia, sí, en un momento dado, sobre todo si la diabetes está descompensada o descontrolada. ¿Se ha determinado ya, doctor, la duración de la vacuna? ¿Cuánto realmente es la duración? ¿Se ha llegado a un tiempo estándar que diga, bueno, dura un año, dura 6 meses? Usted mencionó ahorita más o menos 6 meses. Pero de 6 a 8 meses comienzan a bajar los títulos de anticuerpos, pero no sabemos, todavía están en estudio para ver hasta cuándo va a bajar. Es decir, que esta vacuna fue diseñada y como cualquier prototipo, como cualquier piloto, digámoslo así,
aun cuando ya estaba testeada, probada y determinada su eficiencia, quizá con miras a que se combinara con la conducta humana y teniendo la protección de la vacuna y la conducta social, la pandemia se pudiese haber controlado. Pero lamentablemente la vacuna ha hecho su trabajo, pero mucha gente no hace el trabajo que le corresponde. Sí. Es decir, por ejemplo, hay cosas que uno muchas veces tiene que decir, y vuelvo a ratificar lo que dije hace unos minutos, de que por eso yo cuento anécdotas, porque las anécdotas son fe de vida, fe de cosas que ocurren. Yo recientemente estuve en un restaurante, y esto porque quiero hacerle una pregunta al doctor Ponce, y vino una persona, gerente, no sé, una persona con la mayor gentileza, viendo que el restaurante estaba lleno, con la distancia entre mesas y tal, y la persona no tenía tapaboca. Vino a traer la comida. Esa persona pudo haber contestado una pregunta y la saliva pudo haber ido sobre la comida. Pero aparte de eso, la persona, por el calor, por el trabajo, por el exceso, a lo mejor entrando en la cocina, estaba muy sudada, y cuando vino a traer la comida a mí me cayó una gota de sudor en la mano. Quiere decir que ese tipo de circunstancias, podemos poner hand sanitizer en la entrada del restaurante, podemos poner un aviso bien grande con todas las reglas, podemos sentarnos a 10 metros de distancia, pero esos detallitos hacen la diferencia y pueden crear un factor de contaminación. Por ejemplo, en el caso de esos fluidos del ser humano, sudor, no necesariamente la saliva, pero el sudor también puede ser un factor contaminante o no está. No se considera contaminante, okay, ¿verdad? Pero sin embargo, si vos estás tosando y hacen el pliegue del codo y después la gota del sudor cae, entonces es posible que pueda llevar parte del virus, pero no es la forma más usual, usual y más bueno, el eficiente. caso es que la persona no tenía tapaboca, era lo que realmente me llamó la atención. Y entonces y son personas respetables y muy gentiles, además, que vienen a atenderte con aquella especialidad, pero lamentablemente la falta del tapaboca crea un riesgo porque hay un contacto muy cercano. Entonces es difícil en muchos casos decirle a la gente retírese, uno busca la manera de hacerlo entender, pero dorco mi saco, esta hopi biata difícil, gente que está bien arriba Facebook, vos te atendes, no, a mí sí te avisé, no, a mí no te, pero esta Facebook, ahora situación presentada, te envía un gente que está bien con tanto gentileza, también vos podés darle un consejo, o vos podés decir una manera nético que no tiene tapaboca vestir, pero cuánto viaja, vos te vas a decir, entonces está más fácil si a mí que te trata en un restaurante y me saco, aunque mi nota waiter me quedo un man, prometo mi va a ir un man, aunque me te dueño, me está, simplemente me quedo un man, la ganosa ciele más fácil, resulta más difícil, pueden vai bisabu, vai así tal cosa. Entonces, falta de hand sanitizer, ya está un hecho, una macha hopi caminda, ya no tiene, es un furor de antes, gente de cana vai vindo en supermarket, entonces, hecho como me se pone un security o un trabajador na puerta de un lugar para obligarlo a hacer algo, no son. A botico a ciele, ahora vos llega, 5 tin gente para obligar vos a hacer. 5 tin un borche ya, vos me se saco, botico a hacer. Pero yo tu banda, hopi negocio, un día, vos te paras en el surtidor de hand sanitizer, y como no te pasa nada, vos te mueves man, te pasa, vos te dale en tin, vos te dale, entonces, el lugar me se mantener. Si vos no tienes, si aparato a daña, él pone un copa para spray, kiko kutá. Pero la ganosa hace nos máximo esfuerzo para nos mantener en regla de prevención. Doctor Ponce, sí, me iba a decir algo. Tú me has hecho recordar a un profesor de salud pública. Digo, las normas son para cumplirlas. Correcto. ¿Verdad? Y si usted no está de acuerdo, tiene que tratar o proponer para cambiarla. Pero mientras la cambia, tiene que cumplirla. Las normas no se han cambiado, siguen igual. Correcto. Y no solamente es usar el tapaboca, el moncapié, sino usar el tapaboca adecuado. He visto muchos lugares aquí que no tienen el tapaboca adecuado. Es más,
ni siquiera son tapabocas, son unas situaciones de acrílico que se ponen aquí que permite toda la salida de aerosol y todas las cosas. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas. Correcto. Y seguir lavándonos las manos, seguir manteniendo la mayor distancia posible, la distancia física, como decimos, y tratar de hacer el esfuerzo para que puedan bajar las cifras. Dennos man e cosa y tal. Me quiero llamar a Dr. César Ponce por su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado con tanta información positiva. Y danke también para carga en nombre de Corsao, junto con Lab de Med, en evento importante, en el congreso importante que pone con nos como país, nos también tiene posibilidad de darnos contribución, no solamente para nuestra región de Caribe, pero para el entero mundo, con nuestra capacidad, que hopibianos mes no te quiere decir, pero que este es sí. Un danke especial a vos en sintonía y en nuestro próximo programa para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corsao. Feliz noche.